Bienvenidos a La Politeya, una nueva entrega de Política y Whisky. Hoy tenemos aquí una de las caras más importantes del Congreso de la República. Hoy tenemos aquí una de las senadoras más visibles que podamos tener nosotros en nuestro país. Una persona que llega a la vida pública a través de escuchar o ver una entrevista, una sesión del Congreso por 9 horas. Y luego de esas 9 horas le dan la entrada a la política de nuestro país y se ha convertido en una de las caras más visibles, como lo decía. Inclusive tuvo la responsabilidad de poder sacar adelante la reforma laboral en tiempo récord y trabajando contra corriente y trabajando en medio de las diferencias. Desde aquí un saludo, doctora Angélica Lozano, senadora, bienvenido a Política y Whisky. El gusto es mío, compartir en los 500 años de Santa Marta con una gente que hace análisis, información, que desglosa, que busca el debate y la conversación política. Así que salud por eso. Llegas a la política por ver una sesión del Senado, 9 horas. Desde chiquita yo oía radio, veía noticias, mi abuelo leía el periódico y me enseñó a leer. Leía con sonsonetes como para jugar. Entonces yo empecé a mandar cartas, más grandecita, a mandar cartas a los periódicos, llamaba a la emisora, opinaba, criticaba, la ciudadana preocupada que cuestionaba todo. Y un día vi un debate de 9 horas, un debate sobre el Banco del Pacífico. Y al otro día en el programa de Julio Sánchez dieron una información corta como tal cosa sobre el debate. Y yo ya me dije, no señor, pasó A, B, C. Y yo creo que por mi voz dijeron, esta es como una china jovencita. Y yo llamaba de vez en cuando. Me tomaron el pelo y me tuvieron como 28 minutos al aire. Y al colgar la llamada, me llamaron de la oficina de Antonio Navarro. Oiga, ¿usted es Angélica, la que habló ahorita en la emisora? Y yo, sí. Aquí hay una vacante. ¿Quiere venir a una entrevista con Navarro? Y desempleada. Claro. Y con Navarro Wolf, nada menos, presidente, quien había sido presidente de la Constituyente, ¿no? En ese momento Antonio era representante a la Cámara por Bogotá, era en el periodo 98-2002, entonces la llamada fue en el 2001, y llegué a la entrevista, y la entrevista que me hizo Navarro fue, ¿cuándo empiezas? Y yo le dije, el otro viernes, porque tenía un preparatorio en la universidad, así que Antonio es un mentor, un ejemplo, un amigo, al que honro porque él siempre me dijo, hay que trabajar siempre priorizando a los pobres. Una persona que realmente la paz de este país le debe mucho. Recordemos que cuando el asesinato de Pizarro, Antonio Navarro fue quien evitó que el M-19 volviera al monte, ¿no? Sí, en ese momento. Navarro es una figura muy serena, ingeniero, entonces cuadriculado, claro, y dijo, no, Colombia tiene que apostar a la paz, y fue presidente de la Constituyente que defendemos. Nada de constituyentes ahorita, no señor. Nada de constituyentes estratégicas políticamente hablando. No, la Constitución del 91 hay que hacerla cumplir, no cambiarla. Sin duda, sin duda. Tenemos una de las mejores constituciones del mundo y lo que hay es que hacerla cumplir. No cambiarla ni acomodarla para los juegos políticos de algunos. Angélica, hoy es un día histórico para América, para todo el continente. Mira, hoy está cumpliendo 500 años Santa Marta, aquí donde estamos, la ciudad más antigua de Latinoamérica. Hoy se está dando el juicio del siglo en Colombia, donde se va a determinar la culpabilidad o inocencia de Álvaro Uribe. Y hoy se está cumpliendo un año del fraude electoral en Venezuela. Un día histórico para todo el continente, ¿no? Mire cómo me pone las tres cosas. Y hoy estamos haciendo la entrevista con Angélica Lozano, una de las mejores caras del Senado en Colombia. Mil gracias. 500 años su ciudad, Santa Marta, muchos retos, un activo, un paraíso, muchos problemas. 500 años donde tenemos que lograr la igualdad. Que la gente que vive en Santa Marta, no solo los que venimos de paseo, los que viven aquí tengan oportunidad de desarrollo. Desde hoy hasta el 2040, que es pasado mañana, en 15 años, casi 40 ciudades cumplen 500 años en toda Sudamérica, pero la que arranca es la más antigua, es esta acogedora Santa Marta. No nos olvidemos también de los pueblos. Yo soy de un municipio que se llama Pueblo Viejo, a 30 minutos de aquí, por la Troncal Caribe. 500 años cumplimos el otro año. Ah, también ya. También 500 años.
Exacto, Sí. empieza una red. Anoche estuve hablando con un samario, el dirigente de la CAF, Sergio Díaz Granados, y contó que aquí en Santa Marta arrancó la semana pasada un plan de trabajo con las ciudades de 500 años. Así que Pueblo Viejo, mire, la que sigue. La que A sigue. Bogotá le faltan 13 años, a Cali le faltan 11, así que un gran reto. Estos llegaron al 5.º piso ustedes. 5 viejitos de 100. Sí. Angélica, pero en 500 años no podemos negar que Santa Marta, hay deudas con Santa Marta, deudas históricas. Una ciudad sin agua, una Deudas. ciudad con un alcantarillado deficiente. ¿Qué podríamos desde el Senado, desde Angélica Lozano, qué podríamos esperar los samarios para que Angélica lleve nuestro mensaje al Congreso y empecemos a hablar de eso? Que no solamente sea el plan por los 500 años que vienen de aquí No son y de la rumba. todas las ciudades, sino que sea algo en concreto para solucionar las necesidades básicas insatisfechas de esta ciudad tan importante para el país y tan importante para Latinoamérica. En la Comisión Cuarta de Presupuesto, de la que hago parte, que el año pasado presidí, hicimos un cuestionario a los ministerios, porque es que el derecho al agua no es solo discurso. ¿Cómo se aterriza en saneamiento básico y en acueducto, en agua disponible, incolora, insabora, inolora, de calidad? Y hay un pimponeo, ¿no? Se tira la pelota entre lo nacional, entre lo municipal. Esto es un reto que cuesta billete, pero los derechos cuestan. Los derechos de la gente nada más y nada menos que al agua. ¿Y qué está haciendo este podemos gobierno? hacer es actualizar ese debate de control político. ¿En qué estamos? 500 años, mucha celebración, y del acueducto, ¿qué? Podemos hacerlo ahorita en el mes de agosto. Ni siquiera solamente el acueducto, pero el acueducto es lo más diciente. Ya, el acueducto es lo más diciente, alcantarillado deficiente. Aquí cuando llueve, la gente, tenemos que decirlo de esta manera, la gente empieza a caminar o a transitar en aguas negras, Sí. ya, malolientes. O sea, esa es una realidad de nuestra ciudad. El gobierno, pues cuando llegó el gobierno Petro, como era muy amigo del mandatario de acá, creíamos que de pronto se iba a hacer algo, pero definitivamente han quedado en deuda con Santa Marta. Se ha utilizado mucho como bandera de agitación, pero resulta que la campaña terminó hace 3 años, que el presidente ya está en campaña es otra cosa, y todos, es los hechos, las ejecutorias, y esto no es solo hablar y hablar. Entonces podemos actualizar en el mes de agosto en honor a Santa Marta, y no como honores, que aterrice, en qué está, por qué no, por qué sí, cuál es el avance, y que ustedes puedan cubrirlo. No llevamos whisky al Congreso, pero que puedan hacer el seguimiento. Otro de los temas cruciales para nuestro país, para todo el continente americano, porque inclusive Estados Unidos ha dicho que está pendiente de ese tema, el juicio contra Uribe. ¿Qué concepto tiene Angélica Lozano con respecto a este episodio tan trascendental en la justicia colombiana? La independencia judicial, ¿qué quiere decir? Que cualquier ciudadano, hombre o mujer, ante la justicia es igual al otro. A veces hay una gente muy rica, otro muy pobre, uno muy poderoso, otro muy anónimo, pero ante la ley en Colombia todos tenemos que ser iguales, y eso implica que todos tengamos derecho a garantías procesales, a defenderse, a controvertir las pruebas, y eso implica que los jueces sean imparciales y que nadie presione a los jueces. A favor, en contra, absuelva, condene. Han tratado de etiquetar a la juez de un lado y del otro, o sea, diciendo que es de derecha y otros diciendo que es de izquierda, tratando de politizar el ejercicio de la justicia. Y tratando que falle como el que habla quiere. Entonces yo quiero que sea A o B, inocente o culpable. Entonces, si la juez falla como yo quiero, gran juez. Y si falla en sentido contrario, vendida, comprada, cooptada. La justicia se tiene que respetar y se acatan los fallos. El que decida la señora jueza lo tenemos que honrar como colombianos. Si dice A o si dice B, confiar en el rigor con que trabajó. Perfecto. Otro tema que cumple año hoy, Venezuela, el robo más grande del siglo en cuanto a la democracia se refiere. Tristísimo. Hoy hace un año estaba yo intentando llegar a Caracas por Maiquetía. Recuerdo esa noticia. No me dejaron entrar, me pude bajar del avión, hice la fila en el aeropuerto. ¿A qué iba yo? A acompañar a los venezolanos, a acompañar al equipo de María Corina. No me acredité como veedora oficial porque adivine qué, solo dejaban a los amigos de Maduro. Entonces, si usted es una persona que no está con el régimen de Venezuela, usted no cumple.
Y efectivamente yo llegué al aeropuerto, no, este es mi pasaporte, ¿no? Pasaporte a propósito también de otros temas. Y me lo pidieron en la lista a otras personas y se lo llevaron. Nunca me preguntaron nada, ni a qué viene, ni usted qué hace, nada. Solo se llevaron mi pasaporte. Y me dejaron aparte y me llevaron aquí. Y un tiempo después, no, 2 horas después, dijeron, acompáñenos. Y caminaron y me embarcaron en otro avión. ¿Pero crees que le hace falta mayor contundencia a la comunidad internacional para solucionar este tema? Porque es que el caso de Venezuela puede terminar replicándose en cualquier país después que el mandatario pase de ganar o de llegar a la presidencia a través de la democracia y luego utilizar la democracia, la demagogia, utilizar las narrativas para mantenerse, eliminar la oposición y llegar a una dictadura. Eso básicamente es. O sea, ¿le hace falta contundencia a la comunidad internacional? Sí, voy a mezclar 2 temas. Voy a mezclar peras con manzanas, lo aclaro, para llegar a algo que es lo que quiero expresar. La comunidad internacional multilateral, distintas organizaciones que por décadas hemos respetado, acatado, ahorita están haciendo agua. Estamos ante un nuevo orden mundial. Estamos viendo al otro lado del mundo un genocidio, lo estamos viendo por televisión, lo estamos sintiendo, estamos pensando a veces, Dios mío, ¿y si eso pasara aquí? Es una tragedia, un genocidio, y los países más poderosos callan y miran para otro lado. Pero ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon unas instancias multilaterales para evitar que nunca más pasara eso, guardadas las proporciones, porque es distinto a lo de Venezuela, pero tiene en común con que la comunidad internacional pues hace alguna declaración, que sí, que no, que se respete, pero los venezolanos están a su suerte. Hay un dictador que se robó unas elecciones y que tiene una diáspora por el mundo entero, por Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, a millones de venezolanos luchando, ganándose la vida, que salieron de su país no porque querían, sino porque allí no tenían las condiciones de libertad y de crecimiento. Entonces, y la pobreza fue aumentando. Se agravó. La inflación llegó a 7.000%. Un país no había forma tan de vivir. rico. Además, es un país hermano. Venezuela acogió y le dio alas y espacio a construir familia y futuro a millones de colombianos. Y ahora son ellos los que viajan por todo el mundo y por todo Sudamérica encontrando su lugar, pero su lugar es su hogar y su patria a la que deben volver en democracia. ¿Democracia qué es? Que el señor Maduro perdió las elecciones, tenía que irse. Lo que hizo fue adulterar, alterar, violentar. Así que mucho respeto y solidaridad a ese pueblo bravo de Venezuela que merece la democracia. Pero ¿cómo ves la posición del presidente que en vez de rechazar esto, lo que hace ahora es conformar o decretar esta zona binacional que de una u otra manera pues permite la injerencia del mandatario venezolano dentro del territorio colombiano? Es complejo porque al compartir tal frontera tan grande y hacer la vida de ambos lados de los países es muy complejo, distinto a los países que están más lejos, ¿no? Que pueden tener una opinión diferente. Pero es contradictorio el presidente Petro, porque cuando en Guatemala no dejan posesionar a Arévalo, el actual presidente, él se va para allá y dice la democracia. O cuando en Perú, Castillo, pero en cambio en Venezuela calla sobre el robo como tal de las elecciones. De hecho dijo que es del mejor sistema electoral del mundo, cuando aquí en Colombia, al contrario, ha querido metérsele al rancho a la registraduría, imponer contratistas. Entonces hay una gran contradicción del presidente Petro. Precisamente ese es uno de los temas que te quería tocar, Angélica. El presidente Petro últimamente no, siempre que ha llegado a la presidencia, ha dicho discursos incoherentes, últimamente está soltando unos datos falsos, como los que hizo en la instalación del Congreso, está tratando de decir cosas como la matemática cuántica, áreas del conocimiento que no existen. Existe la física cuántica, pero no la matemática cuántica como tal. ¿Crees que esto se deba a una estrategia política para distraer la atención de lo que realmente es importante del país, o que tenemos un presidente que está necesitando un poco de ayuda? El presidente Petro hace lo mismo que Trump, ponernos todos los días un señuelo para ponernos a hablar, y lo logra. Entonces, hoy dice cada día saca una noticia absurda, echa globos, pero copa la atención, copa los titulares, y el problema es que nos está tensionando a todos.
No solo a los políticos, no, allá en la mesa de su casa, en su comedor, con su familia, la cafetería del trabajo, vemos esa polarización, ese contraste. Entonces el presidente logra que todo el mundo hable de él, bien o mal, pero que hable. Pero resulta que los problemas reales, serios, graves del país, de corrupción, de por qué no se ha logrado enderezar y sacar adelante los proyectos eólicos solares aquí en la región, porque ustedes en la costa pagan esta energía tan alta, que hay que decirlo, es un problema que no empezó con él, también todos tenemos que ser ponderados, pero porque tantos globos opacan lo que no está haciendo el gobierno. Caso como el de los lo que pasaportes. hace mal. Pasaportes que es un capricho. Tres cancilleres ha sacado el caso de los pasaportes. Cancilleres petristas, ¿no? Y que lo han sacado. Todos de él. Y la imprenta nacional no está todavía en condiciones de poder asumir tal responsabilidad. Y les lanzo aquí un reto. Apuntemos esta fecha. Estamos como a 22 días hábiles de que se acabe el 31 de julio este suministro de pasaportes vigente. Sí o sí lo van a tener que prorrogar o urgencia manifiesta, pero tienen que seguir con el mismo o van a seguir con el mismo porque llevan años hablando de un nuevo modelo, pero no lo aterrizan, no lo implementan. Supongamos que es bueno el modelo, no lo satanizo. ¿Qué ha hecho para aterrizarlo y cumplirlo y que sea una realidad? Y en cambio han hecho mucha politiquería y mentiras. Hace por ahí un año el canciller saliente dijo, los pasaportes ahora son más baratos. Antes valía 150, ahora vale 135. No son más baratos, ahora son subsidiados. Es decir, en lugar de gastar esos recursos en atender a los colombianos en el exterior, en atender créditos del ICETEX, en condonar, estamos pagando el pasaporte. Entonces, si yo voy a ir a renovar mi pasaporte, ahora me vale menos. Y no es que sea más barato, es que una partecita la paga el Estado. ¿Por qué? Porque no me cobran lo que vale. Entonces, ahí hay mucho populismo para disfrazar y justificar el abuso de poder que han hecho con los pasaportes por pura ideología. ¿Pero usted cree que sí van a renovar el contrato Con el lo van a, con Thomas? Apueste. ¿Será? Con el mismo lo van a hacer. Guardemos eso, seguidores de la manifiesta. política, guardemos eso, porque es que este caso ha sacado a tres cancilleres. Y el señor Sade, que ahora pues es el de administración pública, ¿El pastor? ¿sabe qué? Ni siquiera es pastor, mire la barbaridad. Por eso Él lo como dije. no firma, el que firme una barbaridad va a tener que responder con su patrimonio y con su nombre, las guías, pero más allá del susto de quien firma, es que las cosas se tienen que hacer bien. Laura Sarabia tenía razón, ella dijo, toca prorrogar o toca urgencia manifiesta, no, y no, y no, y lo van a hacer, ahí quedó casado. Ahí quedó casado. ¿Y Ojo, por qué? seguidores de la politeya, quedó casado. Angélica Lozano apuesta que se va a van a prorrogar. seguir. ¿Por qué razón? Porque una idea, que asumamos que es buena, no la aterrizan en el cómo. Y uno no echa un globo, sino que tiene que ponerse a trabajar día tras día para que en un año o en dos se realice. Así que lo de pasaportes no pasa de un globo y de un abuso de Ahí poder. estamos completamente de acuerdo en que no hay una salida legal, una salida lógica a este problema de los pasaportes, sino renovar con toma crédito. El problema aquí, creado, ¿no? Claro, es que un problema lo absurdo creado. es un problema que crea el gobierno. ¿Desde dónde es tan importante armar un lío de quién hace los pasaportes? Y el problema es que si es una idea, asúmala y trabájela. La imprenta nacional no tiene la capacidad, Portugal no sabe de qué hablan, que no se ha comprometido. Entonces aquí lo que hay es una sobrecarga ideológica y un abuso de poder. De las cosas se hacen como yo diga, así sean mal hechas. Por eso es que pongo en duda que puedan terminar extendiendo el contrato, haciéndolo una prórroga. Por eso lo pongo en duda. Porque si ha sido capaz de sacar a Murillo, de sacar a Leiva, de sacar a Sarabia, ¿será que el presidente va a ceder? Marta Zamora. Acordémonos que a él le importa mucho más su ideología que la ley. Al presidente le importa la narrativa más que los hechos. Marta Zamora, que era la directora de la Agencia de Defensa Judicial Nacional del Estado, una abogada, fue magistrada, Petro la sacó porque ella dijo hace como 2 años que no se podía hacer tal vaina. La sacó y el tiempo le va a dar la razón a ella. Entonces, Bueno, salud aquí es un abuso de ideología. Salud por esa apuesta. Vamos a ver. Francia Márquez, excluida completamente del poder, pero no desde ahora, no nos podemos llamar engaño, excluida desde hace mucho, no había hablado, hoy se victimiza. ¿Quiere informar al país Francia Márquez sobre lo que han hecho con ella o se quiere victimizar teniendo en cuenta que vienen las elecciones
del 2026. Yo creo que ella tiene el deber y debe tener la necesidad humana. Es que detrás de los cargos hay seres humanos. Detrás suyo, periodista, analista, hay un hombre con unas emociones, con unas razones. Yo creo que no se está victimizando, está reconociendo en público lo que ha vivido estos años. Las mujeres estamos rompiendo techos de cristal, estamos llegando a espacios. Y Gloria le voy a Dios. contar una cosa. Las mujeres blanca, negra, gorda, flaca, de derecha, de centro o de izquierda, en cada sector político, vivimos arrinconamiento, desconocimiento, ninguneada. No importa. Esta conversación, hagamos un whisky con Paloma y con Pizarro y conmigo, de todo el espectro político. Mujeres con poder generan resistencia, también generan apoyo, admiración, pero también resistencia. Y ahora si usted le suma a Francia controversial, una mujer negra, viene de abajo. Yo soy clase media baja, yo vengo de clase media baja de Bogotá, de Cundinamarca. Francia era empleada del servicio en el Cauca, una mujer rural, una mujer recia, de izquierda, que también una cosa es tocar menos, provocar menos tensión. Entonces, la verdad a mí me genera solidaridad, respeto, y algún día quiero un whisky con ella y con Paloma para hablar con Marta Lucía Ramírez, no vayamos tan lejos, que Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta anterior, Sí, también fue arrinconadita, también fue hecha a un lado, y a uno gústele o no, la trayectoria de esa vieja berraca, ministra de varias cosas. ¿Pero crees que esto tiene que ver con que sea mujer o es un tema propiamente del cargo? Porque no nos llaman Las dos, es que el cargo... exacto, un tema propiamente del cargo. Las O sea, dos. de pronto hay vicepresidentes que creen tener un poco, o quieren tener un poco más de manejo, y un presidente que dice, no, venga, yo no le voy a soltar el poder, más allá que del género. Las dos. Una cosa, lo de género lo podemos hablar porque sí, una mujer con poder todavía genera roncha. Una mujer que habla duro, firme, histérica, loca, hormonal. Man que habla firme, claro, de carácter. Sí hay una diferencia, pero sí te doy la razón. El cargo de vicepresidente solo tiene una función. Una. Reemplazar al presidente. ¿Espera qué es? Entonces, pues en los círculos, en los ciclos del poder, y le voy a contar una cosa. En el Congreso de la República el primer año, cuando se discutió, votó y aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad, le voy a dar una chiva. Chiva, seguidores. Una chiva del pasado. Presentaron, lo obvio es que si se va a hacer un Ministerio de Igualdad, sea con base, la primera piedra es el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, que trabaja para la superación de la pobreza, que dirige muchos programas y políticas desde muchos gobiernos atrás, porque las cosas no se inventan de un día para otro. O sea, Familias en Acción la empezó Pastrana, genial, hay que seguir con eso, muchas cosas. La primera piedra era el DPS. Entonces estamos en el Senado y allá en el atril está una mujer representante que era ponente de ese proyecto. Y nosotros decíamos, muy bueno, el Ministerio de la Igualdad, pero el DPS, o sea, eso queda cojo, eso nace mal. Tiene que tener el DPS, es como haber hecho el Ministerio de Deporte sin Coldeportes. A nadie se le ocurre, ahora que estamos aquí en un lugar de deportes, que ese ministerio también ha salido mal, hay que hablar de él. Entonces yo pregunté y dije, me fui hasta el atril, no lo pregunté en el micrófono, sino me fui allá y le dije, oiga, pero no tiene ni pies ni cabeza esto sin el DPS. ¿Por qué? ¿Qué les dicen a ustedes en la Casa de Nariño? Era una representante del pacto. Me dijo, se quitó el micrófono. Me dijo, no se lo sostengo aquí en público. No quieren allá porque se crece Francia. Yo dije, ¿cómo que se crece Francia? Claro que si usted le suelta el DPS, se vuelve una competidora dura pasado mañana, o sea, ahorita, pasado mañana es 2025-26 para las elecciones. Entonces nunca pensaron como Estado ni a futuro. Cuando uno hace una ley es para que dure 20, 30 y 50 años vigente cuando uno esté muerto y no esté en el sector público. Allá dijeron, no, entonces hicieron un Ministerio de Igualdad raquítico, mal hecho, chiquito, que obvio no cumplió ninguna expectativa y terminó quemada ella. Pero mira que ahí está la respuesta, o sea, en esa chiva que nos estás tirando. O sea, es porque Francia como dirigente político se nos crece. No Francia así como lo vieron mujer. dentro de la Casa de Por eso, Nariño. no Francia como mujer. Como competidora. Y no estoy diciendo te la doy, que, te la concedo. y no estoy diciendo que sea
que no apoye ya, el concepto, el argumento, que a las mujeres les cuesta más difícil, porque efectivamente les cuesta más difícil. Por algo en Colombia todavía no hemos podido ver a una mujer como presidente en Colombia. Te la concedo, es porque son muchas cosas, como esto no es solo blanco-negro, pero en ese caso puntual me lo dijeron, no, esa vieja se crece. Como dirigente que político. eso les habían dicho en la Casa de Nariño. Entonces así no puede el presidente cumplir nada de lo que prometió si todo es calculando qué conviene, beneficia, no sé qué. Y entonces lo que termina haciendo es un culto al ego, una carreta, es así histórica, y de aquello ¿qué aterriza? ¿Qué se hace? ¿Qué queda? Definitivamente, salud porque las cosas mejoren. Porque mejore. Y porque las mujeres realmente sean valoradas. Sí, en eso hemos avanzado mucho. Al nivel que tienen que serlo. Hemos avanzado mucho, porque las mujeres, verdad que las que lo están viendo, esas que trabajan allá en el mercado, en los servicios, berracas. Eso. Un saludo para todas las mujeres de nuestro departamento, para esas que trabajan berracamente, como lo acaba de decir aquí nuestra senadora ilustre. Un tema muy álgido, senadora, la seguridad. Para hablarte concretamente del Magdalena de Santa Marta, extorsión disparada. Ya no están extorsionando solo a los grandes establecimientos, sino inclusive al señor que vende las arepas, a la señora que vende las chichas, están extorsionando a todo el mundo. Extorsión, secuestros disparados en Colombia, pues la violencia que se está viviendo contra los precandidatos a la alcaldía, el caso de Miguel Uribe, que es imposible no mencionarlo, no tenerlo de presente, unos audios que encontró la fiscalía y que fueron publicados donde se dice que se va a hacer un atentado en contra del alcalde de Bogotá. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu manera de ver todo este problema que estamos viviendo en cuanto a la seguridad? La seguridad solo se resuelve con justicia y con una política de seguridad, y el gobierno no la tiene. Le reconozco unas cosas, se ha concentrado en mejorar salarios de la fuerza pública, en humanizarlos, en mejorar instalaciones para ellos, como trabajadores, son servidores públicos, como soldados cuando están allí por obligación, eso lo reconozco, pero se dedicó fue a generar cuanta mesa hay con cuanto bandido hay, de toda clase de grupos criminales de menor o mayor ralea por todo el país, sin método, sin norte, con unas promesas incumplibles. Ahorita radicaron un proyecto de ley de sometimiento que, te anticipo, es inviable. Otra chiva. Y es una chiva triste, porque de mi parte siempre esperen que en el Senado asuma con rigor el proyecto que llegue. El profesor Mocus, que es mi ejemplo a seguir, nos enseñó, ustedes tenemos que ejercer la oposición pensando como si fuéramos gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Así como tú, como conductor del programa y entrevistador, honras a tu público pensando, mi público que quiere que pregunte, no quiere que yo sea aquí ni un sapo, ni un horrible, ¿no? Honrando a tu público. Mocus dijo, ¿y si fuéramos gobierno, qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Como para exigir y ser sensatos. Y lo que hay en este proceso de paz total es despelote total, es casi imposible no pensar mal. A mí no me gusta pensar mal de la gente, pero unos procesos sin pies ni cabeza, la mayoría, hay algunos que tienen unos avances. La semana pasada estuve en un programa como este, similar, con Armando Novoa, que es negociador de un proceso del sur, con Coordinadora Bolivariana del Sur, en Nariño. Y allá hay una gente que tiene voluntad, pero con el Clan del Golfo, con los de aquí de la Sierra, no es real esa voluntad. Hay al contrario una extorsión en cada rincón del país, urbano, grande, Barranquilla, Medellín, pero municipio chiquito, pueblo viejo, tu tierra. Entonces es porque eso se creció por falta de legitimidad, de fuerza, presencia del Estado. ¿Cree que las políticas implementadas por el Estado, como esto de pagarle $1 millón a los jóvenes, este tema de reducir el presupuesto a las Fuerzas Armadas, porque si bien es cierto, se le han mejorado las condiciones, no es menos cierto que se ha disminuido el presupuesto para el combate, o sea, para la atención de la fuerza? ¿Usted cree que estas políticas en el fondo terminan afectando este tema de seguridad y terminan haciendo que los grupos criminales pues tengan mayor territorio o mayor
espacio para desarrollar sus actividades. Son dos cosas nefastas. Por ejemplo, este es un joven trabajador, luchador, que madruga a vender sus helados, su raspado, pucha, luchado, decente, que no le hace mal a nadie. Y este es un pelado jodido, fregado, que se metió en las bandas. Destruye la sociedad que se diga, al que se porta mal, se le da 1 millón. Este pelado, para ganarse 1 millón, no lo ve junto en 3 meses. Entonces es una señal equivocada, como si torcerse y actuar mal pagara. Por otro lado, incentivos perversos, la sustitución de cultivos, vamos a pagar, a comprar la coca, no sé qué, pues eso ya se hizo y salió mal, porque ¿qué hicieron? Cultivemos coca a la lata porque nos la van a pagar más cara y nos van a dar programas, y eso hace que sean inviables los proyectos, y entonces hay unos incentivos perversos. Cuando el presidente dice paz total y el proyecto que radicaron dice al que incumplió el acuerdo de paz, al que se desmovilizó y no cumplió y siguió delinquiendo, 2 añitos. Y cuando una persona comete un delito, ciudadano común, 45 años. La gente dice, oiga, ¿cómo es esto? Entonces son mensajes que deslegitiman al Estado mismo, no al gobierno, al Estado mismo. Pero mira, el muchacho que atentó contra Miguel Uribe, tenemos entendido... Un niño. Es un niño, pero tenemos entendido que hacía parte de estos jóvenes que eran beneficiados por... Sí, trascendió que el joven estuvo en ese programa de... ¿Jóvenes de Paz? Sí, y que desertó de allí. Entonces, tengamos también habían identificado que era vulnerable extremo, y vulnerable no solo de plata, es que una cosa es ser vulnerable de la papita, pero vulnerable de red emocional, de proyecto de vida. Cuando alguien tiene la sangre fría de hacer lo que dice ese muchacho, primero la pregunta, ¿será la primera vez? Tal vez no. ¿Cómo lo reclutan? ¿Cómo los encuentran a un muchacho capaz? Entonces, digamos, aquí hay un tejido social que sí o sí tenemos que atender. Entonces, por ejemplo, miren, justicia, nosotros que hemos promovido en el Congreso, cuando una persona delinque, hay muchos tipos. El delincuente que arranca de raponero común y otro que ya está en torcidos macro. Hay que pelearse que el raponero común, recuperarlo para la sociedad. Entender qué pasó ahí. Entonces, nosotros hemos propuesto programas de 6 meses con privación de la libertad, privado de la libertad, 6 meses, pero no para que vayan y lo recluten los narcos grandes y las estructuras sicariales, sino para entender qué pasa en su hogar, que las vacíos, ayudar a fortalecer, que estudien, que terminen un bachillerato, que se metan, recuperarlos ahí, porque si no se los entregamos al AMPA. Es que es un tema bastante álgido, por eso te decía al principio, tema álgido, porque lo que decía usted en este momento, o sea, el muchacho que disparó contra Miguel Uribe, ¿es la primera vez que dispara? No parece. ¿Es la primera vez que dispara contra una persona? No pareciera. O sea, en los videos el tipo no se ve ni siquiera nervioso. O sea, ni siquiera se ve inmutado. O sea, el tipo se abalanza contra la humanidad de Miguel Uribe y dispara. Entonces viene una discusión. Y a ese pelado lo mandaron a ese operativo a morir. Daban por hecho que los escoltas iban a reaccionar dándolo de baja. Pero es una discusión bastante fuerte, porque esto también lleva a la discusión, bueno, ¿será que las medidas que tenemos nosotros dentro de nuestra legislación penal para con respecto a los menores está bien o tenemos que endurecerla un poquito más? Porque si bien es cierto, estamos frente a un muchacho que de una u otra manera ha tenido fallas, vacíos que hay que llenar. Estamos frente a una persona que ya toma decisiones. Criminal, sí, estamos frente a una persona que ya toma decisiones. Sí. No estamos frente a una persona que lo engañan con espejitos y que le dicen, venga, usted vaya y haga esto y nosotros lo ayudamos. No, estamos frente a una persona que tiene la absoluta capacidad para tomar una decisión de quitarle la vida a una persona. Sí. Entonces, creo que esto va a meritar un nuevo espacio de diálogo y de discusión en el Congreso, si las medidas penales que se tienen o los beneficios penales que se tienen con respecto a estas personas menores de edad se deben endurecer un poco o se deben mantener. Mira, este joven es un adolescente, técnicamente es un adolescente, 15 años, tiene un tratamiento penal de reclusión, que no quiere decir, ay, cumple 18 años y sale el niño, no. Pero además de este caso, tenemos que identificar muchos eslabones desde la primera infancia. Resulta que en Colombia tenemos muchos niños de primera infancia
sin atender institucionalmente, sin un espacio, lo que además ata principalmente a las mujeres, mamá, tía, abuela, al cuidado adentro de la casa, cuidando al abuelo, a la persona con discapacidad, y necesitamos generar condiciones de cuidado protegido, no la sola guardería, sino desarrollo psicomotriz, porque para que un muchacho llegue a esa frialdad y crueldad extrema, ya puede tener como partes del cerebro biológica, anatómicamente, que ya no siente, ya no distingue. No lo estoy excusando, no, que digamos ya puede llegar a ese nivel, pero a eso se llega después de muchos fenómenos sociales donde hay que intervenir para que además cuidando a estos niños, adolescentes, personas mayores, las mamás puedan salir al rebusque a su crecimiento personal, a buscar esa autonomía económica. Entonces es un desafío social, además del penal severo que tiene que haber en este caso. Sí, es una discusión bastante fuerte que habrá que dar en el Senado. Obviamente, si nos quedamos en este solo tema, no nos salimos de ahí. La edición de este programa va a estar dura. Bueno, ahí tenemos para eso unos profesionales impresionantes que son unos verdaderos genios en la edición. Usted ahorita nos decía que nosotros tenemos que pensar en nuestros seguidores, en nuestros escuchas, y hay algo que nuestros seguidores no nos perdonarían si nosotros no le preguntamos. ¿Qué será? Y es un tema de la corrupción que se vivió en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde se vieron involucrados algunos integrantes del Partido Verde. Carlos Ramón González, el presidente del Senado en ese momento, el doctor Iván Name. Esto produjo obviamente alteraciones al interior del partido, que se llegó a pensar, inclusive algunos hablaron de escisión. ¿Cómo siguen estas tensiones dentro del partido? Primero es muy doloroso porque el sector del verde, una parte del verde que se metió al gobierno terminó enredado en corrupción, en pura y burda corrupción. Están avanzando procesos judiciales como los 3 personas que mencionaste, y tiene que caer el peso de la ley completa y pura y además recargada. Usted lo decía ahorita, ¿no? Aquí nadie se debe salvar de la ley. Cuando hablábamos contra el juicio de Álvaro Uribe. Pero además en casos de corrupción sí que es cierto, o sea, con todo el peso de la ley y severidad, sea quien sea. A mí el dolor y la rabia que me da la impotencia es, el verde no tenía que haber entrado al gobierno. Un sector del verde lo impuso, un sector del verde sí quiso estar allá, y miren lo que pasó. Iván Name, ustedes se acordarán, hace 2 años competimos por la presidencia del Senado, que en teoría me correspondía, digamos, por el papel ya destacado, y nos fuimos a voto limpio. Él no aceptó la decisión de bancada, somos 13 y 10 estaban conmigo. Yo tenía 10 de los 13 votos, Name 1, el de él. Inti Asprilla tenía 2, el de él y otro. Y Name no quiso reconocer que 10 es más que 1 y se fue a voto limpio, y la oposición, mayoritariamente la derecha, lo escogió y me ganó por 4 votos. Antes de que lo privaran de la libertad, pues porque estaba la silla de él detrás mío en la plenaria del Senado, me dijo: no hay un día ni una noche en que no lamente esos 4 votos de diferencia, porque pues procesalmente tendrá que establecerse qué hizo, qué pasó. Y lo que sí es un hecho es que el gobierno Petro, a La Guajira, en la unidad de riesgo, se robaron la plata de las soluciones de agua. Volvemos a empezar. El agua de Santa Marta, allí el agua de La Guajira. La Guajira. Sí, pero esto al interior del partido obviamente causó unos daños. Enormes. Claudia López renunció del partido. Mocus renunció del partido. Hoy tenemos nosotros figuras como JP queriendo participar a la presidencia. ¿Cómo está mirando el Partido Verde esa escogencia de participación a la presidencia? Porque sabemos que si JP queda de candidato usted al Partido Verde y Claudia por fuera del partido, ¿cómo va a estar todo ese asunto? Otra chiva, de aquí me voy, de aquí salgo para la reunión de la bancada con los gobernadores y alcaldes de capital del país, a analizar la situación del partido, las reglas claras. Hay varias tensiones. La primera es que el verde no debe estar en el gobierno. La segunda es que debe estar solo, no puede, si cometió un error, no puede mantenerse en él y seguir en esa coalición de gobierno. Allá el pacto histórico, su consulta, su historia. Muchos queremos que el Partido Verde quede en libertad, que no tenga candidato presidencial,
porque hay una realidad de divergencia al interior del partido. Sectores como JP, más a la derecha, quiere un aval de presidencia o quiere libertad. Sectores de centro, genuino, como ha sido el Verde, en el que yo estoy, queremos la libertad, apoyar a alguien que está por firmas, por fuera, que con Mocus, Claudia López y Mocus se fueron del partido, pues porque a cuento de que tienen que responder un año a Sandra Ortiz. Nunca, nosotros pedimos en el 2017, pedimos por escrito, no le den el aval a Sandra Ortiz al Senado. Claudia y yo. Ángela María Robledo estaba en el partido, firmó la carta. Las tres mujeres dijimos, no le den el aval a ella. Y no era un tema personal, me caes bien, me caes mal, no. Por A, B, C razones, no le den el aval. Se lo dieron y mire dónde va. Luego la metió en la casa de Nariño, una locura. Entonces, y el sector de izquierda del partido, como el de INTI, pues querrá acompañar a un candidato de izquierda. Por eso creemos que el Partido Verde no debe tener candidato. Sí, se nota a leguas que hay una división. Estamos entre izquierda, centro y derecha. Bueno, salud porque se una el Así partido, sea. porque son un partido realmente que ha hecho cosas importantes por este país. Muchas gracias. Mire, suenan las rocas. ¿Cómo le ha parecido el whisky? Buenísimo. Y este hielo, me quiero llevar de este hielo tan chévere. Un whisky en Santa Marta con cumpleaños de Con Santa Marta. el quinto piso al que llegaron los amarios, la gente Magdalena. Para terminar, hablemos de su trabajo como senadora. La laboral en tiempo récord y trabajando, digámoslo, tratando de trabajar en medio de tantas diferencias, ¿no? Pero se saca la laboral adelante. No daban un peso muchos por la laboral. El pacto histórico y el gobierno querían que se hundiera el proyecto de ley laboral. Ustedes dirán, ay, ¿qué es ese absurdo? Si la laboral es de ellos. Claro, el proyecto de ley es del gobierno, pero en este punto ya querían que se hundiera. ¿Para qué? Para estar ahorita haciendo campaña con recursos públicos por todo el país por una consulta que al prosperar necesitaría mínimo 2 años para llegar a donde llegamos. Entonces yo les dije, no, ¿qué queremos? ¿Los derechos laborales de la gente o hacer campaña con plata pública? Hagamos la ley laboral ya, saquémosla de aquí al 20 de junio y lo logramos. Mira, te digo, tengo la oportunidad, perdóname ahí la vanagloria, tengo la oportunidad de haber estudiado en el externado de Colombia estrategia política, ¿ya? Marketing político. Y le quitaste la bandera. O sea, porque no nos podemos negar, la consulta popular, las escaramuzas de constituyente, todo esto simplemente es por poder establecer la agenda de campaña alrededor de la reivindicación de los derechos laborales. ¿Ah? O sea, si el gobierno logra establecer la agenda de campaña, que el tema de las campañas sea la reivindicación de los derechos laborales, su candidato va a tomar un auge importante. Si la agenda de campaña gira en torno a corrupción y a seguridad, no tiene nada que hacer. Entonces, le quitaste esa bandera. Bueno, lo hicimos a conciencia que primero están los derechos de la gente. ¿Hay algo absurdo en la reforma laboral? No, demos la discusión, para eso es el Congreso. El Congreso es para dar esos debates y tomar esas decisiones, pero los mecanismos de participación son tan sagrados y tan importantes que no se pueden manosear, instrumentalizar y poner a beneficio, y lo que quería hacer el gobierno era poner hasta la última entidad del Estado y dividir a Colombia, a los colombianos, entre los buenos y los malos, entre los esclavistas y los justos. Y resulta que la realidad es más compleja. Aquí en plena informalidad, aquí o en cualquier lugar, del Amazonas a La Guajira, tenemos un desafío donde la laboral se quedó muy corta. ¿Cómo hacemos para insertar más gente a las prestaciones sociales, para lograr que el informal pueda ahorrar para saber en su vida descubrir qué son unas cesantías? Eso es algo en vía de extinción que no conocen la mayoría de colombianos. Pero en lo que dice, sí, le quitamos un abuso de poder porque estaba abusando de los mecanismos de participación y quería hundir la ley laboral. Mira, el Ministerio del Interior maneja 250.000 millones solo para promoción de la participación. ¿Por qué tanto comité con las juntas de acción comunal? Porque les iba a dar 6.000 millones de pesos a cada junta en todo el país, sin contar con todas las entidades. No, todas esas entidades tienen que destinar esa plata a lo que es, para trabajar con los campesinos, con emprendimiento, con los temas de la misión.
y no de hacer una campaña. Así que me enorgullece haber construido y ayudado a contribuir, no fui sola, un consenso. Y a voto limpio, los temas divisivos, pues a voto limpio, y así como se hace en el Congreso. Esa palabra, en consenso, trabajar en medio de las diferencias. Hoy estás trabajando un proyecto de ley con Paloma Valencia, con Claudia López. Clara, perdón. Con Claudia tengo otro y es la vida entera. Con Clara López estás trabajando personas de derecha y de izquierda precisamente para poder sacar una ley que pueda beneficiar. Explícanos un poco esa ley que quieren sacar adelante. La de alimentos será. La de encuestas, ¿no? Esa ya es ley. Mira, a mí me enorgullece tener la capacidad. Yo vengo de una familia paterna, conservadora, uribista, y de una familia materna, liberal. Pero liberal que vota, no funcionarios, no políticos, no. Y desde chiquita yo dije, no entiendo cuál es la diferencia entre estos dos, yo los veo iguales. Ya después con el tiempo adulta me di cuenta que no es lo mismo, pero me enorgullece tener la capacidad de construir, conversar, dialogar con los unos y los otros, de ser puente. A Colombia, para sacarla adelante tenemos que trabajar entre todos, poniéndonos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en todo? No. Tenemos las diferencias insalvables con Paloma o con Clara, pero las tres mujeres que actúan con el bien común, con mucha firmeza en sus ideas, encontramos temas de encuentro. Esta ley de encuestas que ya sancionó el presidente y ya está rigiendo, busca que las mediciones de opinión sean rigurosas, sean fuertes, porque esa información divulgada masivamente moldea la opinión democrática. Entonces queremos que se refleje lo que piensa la gente, que se piden unas exigencias técnicas en la calidad de la muestra, que haya una auditoría desde la Constitución del 91. El Consejo Electoral es el ente regulador que vigila las encuestas. ¿Tú sabes cuántos estadísticos trabajan allá? 0. La ley le da la capacidad técnica para garantizar buenos instrumentos que le recojan y divulguen información seria de la gente. Ella es Angélica Lozano, una de las caras visibles de nuestro Congreso de la República, una mujer que ha luchado por este país, una mujer de centro, una mujer que a través de una entrevista llegó a la vida política y una mujer que le ha entregado muchas glorias a este país. Gracias, Angélica, por este espacio que nos acabas de compartir a nosotros, a los seguidores de nuestro programa Política y Whisky. Espero que te hayas disfrutado tu whisky. Saboreado. El mayor gusto fue compartir con ustedes. Cierro, por ejemplo, con otra chiva. Paloma, Clara, las mujeres del Congreso, vamos a recoger y radicar las firmas mañana. Presentaremos un proyecto de alimentos. Hoy, cuando un papá no le pasa la cuota al niño para su manutención, pues la mujer resuelve. No tiene trabajo, pero resuelve. Vamos a facilitar, mejorar, agilizar ese procedimiento y lo estamos haciendo con mujeres tan diversas, tan distintas. No estamos de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo a quién queremos para presidente, pero sí nos podemos poner de acuerdo en qué queremos para los niños, para las familias de Colombia. Entonces, ahí te dejo la otra chiva. Salud. Gracias, Angélica, por estar aquí. Despídete de nuestros seguidores, de tus seguidores. Muchas gracias. Ustedes son los jefes, así que tienen siempre derecho a preguntar, a indagar, a cuestionar, a informarse, a conocer. Me gustaría que entremos en diálogo en angelicalozano.co. Está toda la información de mi trabajo. Me enorgullece, he sacado 20 leyes adelante, no leyes de honores, leyes que les sirven a la gente, a ustedes, muchas en materia ambiental, anticorrupción, de justicia, muchas por las mujeres. Así que gracias a Politeia y a Whisky. Política y Whisky. Política y Whisky, porque indagan, cuestionan y conversando, cada quien, la gente no es boba. Y ustedes analizan, oyen a todo el mundo y van sacando conclusiones. Eso es lo que queremos, tener informado a nuestros seguidores. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga y los vemos en una nueva edición de Política y Whisky.